Primera Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Let's take a moment to pray. Vamos a tomar un tiempo para orar. Father, we're grateful that you've given us your word. Padre, estamos tan agradecidos que nos has dado tu palabra, Señor. It's a lamp unto our feet, Oh, es lámpara a nuestros pies. a light to our path. Señor, aquí a nuestro caminar es una lumbrera. So light our path today. Así que hoy, Señor, alumbra nuestro camino. Show us how to receive understanding of the times. Y muéstranos cómo recibir entendimiento en cuanto a los tiempos. Show us, Lord, how to know what to do. Señor, enséñanos cómo saber qué es lo que debemos de hacer. Teach us by your Spirit Y enséñanos por medio de tu Espíritu Santo and by your word, y por medio de tu palabra. that the spirit of wisdom and revelation be Pa- upon us today, Para que el espíritu de sabiduría y de revelación esté sobre nosotros hoy. that we might know the things that are freely given to us of God. Y que podamos entender y saber cuáles son las cosas que gratuitamente nos han sido dadas por Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. How do we receive understanding of the times? ¿Cómo es que nosotros podemos recibir entendimiento en cuanto a los tiempos? We're going to deal with that thought this morning. Con ese pensamiento precisamente vamos a estar tratando esta mañana. To get the answer to that, there's some understanding we need. Para poder captar la respuesta a eso, hay algo de entendimiento que nosotros necesitamos. For example, when we read the Bible, Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia, we have general truth. tenemos allí contenida una cierta verdad general. That is, it's the general principles by which we live our life. Es decir, son los principios generales por medio de los cuales nosotros conducimos nuestra vida. It's the general principles by which God expects us to live and to conduct ministry. Son los principios generales por medio de los cuales Dios tiene la expectativa que nosotros vivamos y llevemos a cabo nuestro ministerio. But in addition to general truth, Pero además de lo que es la verdad general, there is present truth or specific truth. hay la verdad presente o la verdad específica, digamos. When you read John chapter 17, verse 17, Cuando uno lee, por ejemplo, en Juan 17:17, Jesus says, "Thy word is truth." dice allí la segunda parte del versículo, tu palabra es verdad. He's referring to the Bible, En este caso está haciendo referencia a la Biblia. and he's praying to the Father, Y él está orando al Padre, "Sanctify the disciples through thy truth. diciendo, santifícalos, es decir, a los discípulos en tu verdad. Thy word is truth." Tu palabra es verdad. So this is one of the ways by which we are sanctified. Entonces, esta es una de las maneras en que nosotros somos santificados. There's general truth here that will cleanse our ways and cause us to walk in righteousness and holiness. Hay verdad general aquí que va a provocar que limpiemos nuestros caminos y que andemos en justicia en nuestro proceder. General truth is contained throughout the Scripture. Y la verdad general está contenida a lo largo de la Escritura. We find that the psalmist said in Psalm 138, verse 2, Encontramos, por ejemplo, el salmista haciendo una declaración en el Salmo 138:2, that God has magnified His word even above His name. diciendo que Dios ha exaltado su palabra aún por encima de su nombre. So we need to hold the general truth of God in high regard. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios en alta estima. We certainly need to be familiar with the Scriptures Obviamente necesitamos estar familiarizados con las Escrituras and give ourselves to the regular reading and study of the Bible. y adentrarnos en la lectura periódica y regular y en el estudio de la Biblia. I would assume that most of you hold to the Westminster Confession, Yo les sugeriría que muchos de ustedes se adherieran a la Confesión de Westminster. and it says this: Decía así aquello: nothing contrary to the Scriptures can be true. nada que sea contrario a las Escrituras puede ser verdad, Nothing in addition to the Scriptures can be binding. ni nada adicionado a las Escrituras puede ser obligatorio. Nothing contrary to the Scriptures can be true. Nada que sea contrario a las Escrituras puede ser veraz. Do you believe that? ¿Cree usted eso? Isaiah believed that. Isaías lo creía así. He said, if they speak contrary to this book, it's because there's no light in them. Decía él que si alguien osare hablar en contra de este libro es porque no había luz y entendimiento en ellos. Anytime that anyone speaks contrary to the Scriptures, Siempre que alguien ose hablar en contrariedad con las Escrituras, that means they're walking in some measure of darkness. eso implica que están caminando en un cierto grado de tinieblas. Or if not in darkness, in ignorance. O si no es tinieblas, pues podemos decir que es ignorancia. Because Jesus said the Word is
truth, Porque Jesús dijo que la palabra es verdad. and nothing contrary to it can be true. Y nada contrario a ella puede ser verdad. So we have great respect for the general truth of God's Word. Entonces tenemos gran respeto por la verdad general de la palabra de Dios. But we need more than that in our Christian walk and in our ministry. Pero necesitamos todavía más que eso en nuestro caminar cristiano y en nuestro ministerio. We need what the Bible refers to as present truth. Nosotros necesitamos lo que la Biblia misma denomina la verdad presente. If you turn over to the epistles of Peter, Si por ejemplo nos vamos a las epístolas de Pedro, you'll notice that he speaks in verse 12 of 2 Peter chapter 1. dice aquí segunda de Pedro 1:12, He tells them to be established in the present truth. les dice que deben de estar confirmados en la verdad presente. What is the present truth? Les pregunto, ¿cuál es la verdad presente? We believe that refers to understanding the time. Nosotros creemos que eso se refiere al entendimiento de los tiempos. What is God emphasizing right now for us? Es decir, ¿qué es aquello que Dios está enfatizando para nosotros hoy en día? I want to make clear today, Yo quiero dejar muy en claro hoy truth is not some kind of a moving standard or a moving target. que la verdad no es un tipo de estándar o un blanco móvil. Truth is forever settled in heaven. La verdad para siempre está establecida ya en los cielos. But present truth Pero la verdad presente deals with taking something of God's general truth tiene que ver con el tomar algo de la verdad general de Dios, that God wants to make specific to our situation and our time. que Dios quiere hacerlo específico para nuestra generación y para nuestros tiempos. Present truth is an emphasis or specific truth God has for a moment. La verdad presente es aquel énfasis que Dios tiene para un momento o para un tiempo específico. To have understanding of the times Para tener entendimiento entonces de los tiempos, is to have God take out of His general truth implica el que Dios tome algo de su verdad general and make something applicable to our present situation. y constituya algo aplicable a nuestra situación actual. And we understand then the Bible in terms of our present situation. Y entonces nosotros podemos entender la Biblia en términos de nuestra situación presente. The sons of Issachar had understanding of their time. Y estos hijos de Isaacar, ellos tenían entendimiento de los tiempos. They had the general truth as it had been given through Moses. Contaban con la verdad general según les había sido dada a través de Moisés. Perhaps they had a little more of the scripture in addition to Moses' writings. Quizás tenían un poco más de la escritura adicionalmente a lo que eran los escritos de Moisés. But more than that, Pero aún más que eso, God had given them the capacity Dios les había dado a ellos la capacidad to take the general truth de tomar la verdad general and find which parts of it were specific to their situation y and time. descubrir cuáles partes de ella eran aplicables a sus situaciones, circunstancias y tiempos. So as we move through our Christian walk, Así que al nosotros ir moviéndonos en nuestro trayecto cristiano, there is present truth for each stage of that walk. hay una verdad presente para cada etapa de ese caminar. As the church moves on in its in the purposes of God, Y conforme la iglesia prosigue en los propósitos de Dios, there is truth that is specific to certain times. hay verdad que es específica para ciertos tiempos. If we were to look at church history, we would see many examples of this. Si nosotros considerásemos la historia de la iglesia, podríamos detectar muchos ejemplos de esto. Most of you know that by about the 3rd or 4th century, Muchos de ustedes saben que ya a las alturas del tercer y cuarto siglo, after Christ, después de Cristo, the church had slipped into a state of backslidden condition. la iglesia había caído ya en un estado en el cual podríamos decir habían retrocedido. The great apostasy began to take hold in the church, Y la gran apostasía empezó a arraigarse en la iglesia. and a great darkness began to come into the church. Y unas grandes tinieblas empezaron a caer sobre la iglesia. The truths that had been espoused and taught by the apostles, Y aquellas verdades que habían sido albergadas y acobijadas y enseñadas por los apóstoles, that is, the apostles of the 1st century, me refiero a los apóstoles del primer siglo, had begun to be buried under tradition estas ya empezaban a quedar sepultadas bajo tanta tradición and under ecclesiastical authority. y bajo la autoridad eclesiástica. Church leaders began to establish doctrines based on what they wanted taught. Y los líderes de la iglesia empezaron a establecer doctrinas en cuanto a lo que ellos querían ver siendo enseñado. They were not what the Bible said. Y estas cosas no eran lo que la Biblia decía. They were what the leaders of the church wanted the people to believe. Eran aquellas cosas que los líderes de la iglesia querían que la gente llegase a creer.
And you know there was a 1,000-year period in the church. Y bueno, ha de saber usted que hubo este periodo milenario de unos 1000 años. Historians refer to it as the Dark Ages. Este periodo en la iglesia, los historiadores le denominan la edad oscura, In which the light of truth was almost extinguished. en el cual, en este periodo, la luz de la verdad fue prácticamente extinguida. But then about 5 centuries ago, Pero luego, hace unos 5 siglos, men began to be moved on by the Spirit of God, los hombres empezaron a ser instados por parte del Espíritu de Dios, and the Spirit began to unveil the truths of the Scripture to them again. y el Espíritu Santo una vez más empezó a quitar el velo sobre la verdad de las Escrituras ante estos hombres, And there began a great movement in the church known as the Reformation. y empezó un gran mover en la iglesia que nosotros hemos denominado la Reforma. The most famous of the reformers was probably Martin Luther. Y probablemente el más famoso entre los reformadores fue Martín Lutero. He had been a Catholic priest, Él había sido previamente un sacerdote católico, but he recognized that there were many unscriptural practices going on at that time. pero él podía reconocer que había muchas prácticas fuera de la escritura que se estaban ejerciendo en ese tiempo. And while trying to find salvation by his own works and efforts, Y al él estar tratando de encontrar salvación a través de sus propias obras y the esfuerzos, Spirit spoke to el him, Espíritu Santo entonces le habló "The just shall live by faith." y le recordó que el justo por la fe vivirá. He began to look for that in the Scriptures. Él empezó a buscar eso aquí en las Escrituras. And he found 5 places in the Bible Y él encontró 5 citas en la Escritura where it says, "The just shall live by faith." donde dice que el justo por la fe vivirá. And a flood of revelation began to fill his spirit. Y entonces una inundación de revelación empezó a llenar su espíritu. He had been trying to obtain salvation Él había estado tratando de obtener la salvación by flagellation, por medio de flagelarse where you beat yourself, o de golpearse, by crawling on his knees up the steps of cathedrals to bow before certain images, de ir gateando sobre sus rodillas por las gradas de las catedrales y llegar a postrarse ante ciertas imágenes, by going through other prescribed traditions. o bien al tratar de seguir otras ya tradiciones prescritas. He was trying to obtain salvation by his own effort. Él estaba tratando de obtener salvación por medio de sus propios esfuerzos. And when he realized that justification came only by faith, Y cuando él por fin se dio cuenta que la salvación, la justificación venía exclusivamente por medio de la fe, he realized that all those things he was doing él se dio cuenta que todas estas cosas que él estaba haciendo were contrary to the Scripture. eran contrarias a la Escritura. That he had to change his thinking, Y que él tenía que cambiar su manera de pensar. and his thinking would change his practices. Y que su manera de pensar aún cambiaría sus prácticas. And as a leader, his practices would change his church. Y como líder, él, sus prácticas cambiarían a su iglesia. And he began to teach the doctrines of justification by faith. Y él entonces empezó a enseñar las doctrinas de la justificación por medio de la fe. He began to exegete the great teachings of Paul in Romans and Galatians. Y empezó a estudiar exegéticamente las grandes enseñanzas de Pablo de Gálatas y de Romanos. He began to show the people Él empezó a enseñarle y mostrarle a la gente that as long as they tried to be saved by their own works rather than by faith, que entre tanto que ellos intentasen ser salvos por medio de sus propias obras y no por la fe, they were lost. estaban todavía en perdición. In trying to be justified by their works, they were lost. Al estar ellos tratando de justificarse por medio de sus obras, estaban perdidos. Now that was a present truth in Martin Luther's time. Ahora, en los tiempos de Martín Lutero, esta era una verdad presente. It was God taking the general truth Dios estaba entonces tomando la verdad general, and applying it in the present need of the church and the believers. aplicándola entonces a la necesidad presente de la iglesia y de los creyentes. But as the movement of justification by faith matured, Pero conforme fue madurando este mover de la justificación por medio de la fe, some began to think that the grace of God meant they could live lascivious lifestyles. algunos llegaron a pensar que la gracia de Dios daba lugar o permiso a que pudiesen llevar vidas licenciosas. If salvation is by grace without works, Si la salvación es por fe, por gracia, sin obras, some reason we can live any way we want. algunos dedujeron razonadamente, hombre, pues podemos vivir como queramos. We can make a practice of sin and grace covers it. Podemos hacer una práctica del pecado, pues la gracia lo cubre.
And even in Luther's own ranks, this began to develop. Y aún en los rangos mismos de Lutero, esto empezó a desarrollarse. And so there was another need that arose in the church. Entonces hubo otra necesidad que brotó en medio de la iglesia. A need to emphasize this truth. Una necesidad de enfatizar esta verdad. We're not saved in sin. No fuimos salvos en pecado, We're saved from sin. somos salvos del pecado, para ser apartados del pecado. Matthew 1:21 and 22. Mateo 21 y 22. They shall call his name Jesus or Joshua. Llamarán su nombre Jesús o Josué. Jesus is the Greek for the Hebrew Joshua. Podríamos decir, Jesús es la versión griega del nombre Josué que está en hebreo. Who was Joshua? ¿Quién era Josué? He was the first of the deliverers, the judges. Él fue el primero de los libertadores, de los jueces. He saved God's people from the wilderness Él salvó al pueblo de Dios del medio del desierto and brought them into the promised y land los introdujo en la tierra prometida and subdued all the enemies. y subyugó a todos los enemigos. And Jesus was going to do something similar. Y Jesús habría de hacer algo similar. They will call his name Jesus or deliverer A él le llamarían también Jesús, es decir, libertador or savior, o salvador, for he shall save his people from their sins. porque él salvará al pueblo de sus pecados. John Wesley began to pick up on that, Y Juan Wesley empezó a tomar sus puntos de vista a partir de ello, emphasizing that we are saved not to sin, enfatizando el hecho de que fuimos salvos pero no para pecar. saved from sin. Fuimos salvos para dejar atrás el pecado. John Wesley's brother wrote the beautiful hymn Ese fue el hermano de Juan Wesley que escribió el himno hermoso, that emphasized the truth John Wesley was preaching and que teaching. enfatizaba la verdad que Juan Wesley estaba predicando y enseñando. Luther taught Lutero, él enseñó, he breaks the penalty of sin él pudo romper lo que era la paga, el penalty de lo que era el pecado, through faith. por medio de la fe. Sin's penalty is canceled, La pena del pecado ya había sido cancelada. and we stand before God just as if we had never sinned. Y nosotros estaríamos puestos en pie delante de Dios así como si nunca hubiésemos pecado. But John Wesley's brother put it in these words. Pero el hermano de Juan Wesley lo estableció en estas palabras. Jesus breaks the power of canceled sin. Jesús rompe el poder del pecado anulado. Sin not only has a penalty, El pecado no solamente tiene una paga, una pena. there is a power in sin Hay un poder en el pecado that can bind us que nos puede atar and push us into behavior contrary to what we know is right. y impulsarnos hasta que lleguemos a comportamiento contrario a lo que nosotros sabemos que es lo correcto. If you take heroin, Si usted toma heroína, you're going to come into a power that will control you. usted va a quedar bajo un poder que le va a controlar. You're going to need saving from that addiction. Y usted va a necesitar ser salvo de esa adicción. If you're a drunkard on alcohol, Si usted es un borracho, está en el alcohol, you need the power of that broken in your life. usted necesita que el poder de eso sea roto en su vida. If you're into sexual addictions of immorality, Si alguno está en adicciones sexuales o de inmoralidad, you know there's a power in that usted sabe que hay un poder en ello that can cause you to do what you don't want to do. que puede provocarle que usted haga aquello que usted no quiere hacer. So Wesley taught us rightfully Así que Wesley nos enseñó justamente, from the general revelation, tomando de en medio de la revelación general, that Jesus breaks the power of the sin that's been canceled, diciendo que Jesús rompe el poder de aquel pecado que ya ha sido anulado, that we can and should live holy lives. que nosotros podemos y debemos llevar vidas santas. We're saved not to sin, Hemos sido salvos, pero no para pecar. saved from sin. Hemos sido salvos para dejar atrás el pecado. Sins are forgiven Los pecados han sido perdonados and the power of them is broken. y el poder de estos ha sido roto That también. was present truth in John Wesley's time. En los tiempos de Juan Wesley, esa fue la verdad presente. And of course it's still true today. Y por cierto, sigue siendo cierto hoy. What I'm trying to show you Ahora pues, lo que les estoy tratando de enseñar is that in each time in history, es que en cada etapa, cada tiempo de la historia, there was a present truth that God was introducing to the church hubo una verdad presente que Dios estaba presentando a la iglesia con ella to bring forward His purposes in the church. para impulsar y llevar adelante sus propósitos en la iglesia. Had we time,
Si nosotros tuviésemos el tiempo, we could deal with the influence of men like Count von Zinzendorf, podríamos elaborar sobre la influencia de como el conde San Zinzendorf, who que apenas brought lo a pronunciamos, present truth. que él trajo la verdad presente, That is the need to evangelize the world. que era la necesidad de evangelizar el mundo. He was the father of the modern missions movement. Él fue el padre del mover actual de las misiones. And that started over 2 centuries ago. Eso empezó desde hace 2 siglos. It was a truth the church needed to hear. Era una verdad que la iglesia necesitaba escuchar, Because the church was not evangelizing. porque la iglesia no estaba It evangelizando. was only in the European states that there was any expression of Christianity. Era exclusivamente en los estados europeos que había alguna expresión de lo que era el cristianismo. And the rest of the world waited in darkness. Y el resto del mundo estaba esperando en oscurantismo. So, again, we could deal with many others Y así que igual podríamos tratar con muchas otras whom God raised up que Dios llegó a levantar to bring an emphasis or truth to the church that was needed para traer un énfasis o una verdad a la iglesia que ésta necesitaba. toward the latter part of the 1800s. Luego, a la última parte del siglo XIX, Many were being pressed by the Holy Spirit to seek a deeper experience with God. muchos estaban siendo impulsados por el Espíritu Santo a buscar una experiencia más profunda con Dios. They understood the teachings that Luther had brought to the church. Ellos entendían ya las enseñanzas que Lutero había traído a la iglesia. They understood Wesley's teachings. Entendían también las enseñanzas de Wesley. But as they read the New Testament, Pero al ellos estar leyendo el Nuevo they Testamento, found that these disciples were doing supernatural works. encontraban, estos discípulos están haciendo obras sobrenaturales. And they were asking this question. Y estaban ellos haciendo esta pregunta: Why were ordinary men and women, ¿por qué es que hombres y mujeres ordinarios, most of little education, la mayoría de ellos de poca educación, able to do such a profound work of evangelism? podían estos realizar una obra tan profunda de evangelismo? And they traced it back to an experience that they discovered to be the baptism in the Holy Spirit. Y rastrearon esa capacitación a una experiencia que le denominaron el bautismo en el Espíritu Santo. And as they came to this understanding, Y al llegar ellos a este entendimiento, there is an initial infilling of the Holy Spirit dando a entender que hay una llenura inicial por parte del Espíritu Santo, that can release the dunamis or the power of God in your life. que puede soltar el dunamis, es decir, el poder de Dios en nuestras vidas. They began to ask God for that. Ellos entonces empezaron a pedirle a Dios que les diese eso. And around the turn of the century, 1900, Y allí en lo que fue el inicio del siglo, al principio de los 1900, God began pouring out His Spirit all over the world. Dios empezó a derramar su Espíritu Santo por todo el mundo. That was present truth. Eso fue entonces la verdad presente. Something God was emphasizing at that time. Algo que Dios estaba enfatizando en ese tiempo. Now, I've been giving you the large panoramic view, Ahora, ya les he estado brindando entonces la vista panorámica general y grande. the macro viewpoint. El punto de vista macro. But there's also a micro viewpoint, Pero también hay el punto de vista micro. one that covers the span of your life. Aquel que abarca la duración de la vida de usted. The span of your adult life might be 50 years. Quizás la duración de su vida adulta sea unos 50 años. You need specific truth throughout those years. Y usted necesita verdad específica a lo largo de esos años. There is a present truth for you in your spiritual growth. Hay una verdad específica para usted en su crecimiento espiritual. There's a present truth for you in your ministry. Hay una verdad presente para usted en su ministerio. There is a present truth in the church, Y hay una verdad presente en la iglesia, in the church general. en la iglesia en general. For example, in my lifetime, Por ejemplo, en lo que ha sido la duración de mi vida. I've lived through about 5 emphases that I can point out. Yo he vivido pasando unos 5 énfasis que yo distintivamente podría señalar. Shortly after I committed my life to the Lord in 1947, Poco después de que yo comprometí mi vida al Señor Jesucristo ahí en el año 1947, and began preaching in 1948 as a teenager, empecé a predicar en 1948 siendo un joven adolescente. I noticed the Spirit beginning to develop an emphasis. Yo noté cómo el Espíritu Santo empezaba a desarrollar un cierto We énfasis. saw the Lord raising up evangelists. Empezamos a ver al Señor levantando evangelistas. One of the most well-known was Billy Graham in the English world. Uno de los más conocidos en el mundo de habla inglesa, en inglés, era Billy Graham. But across North America, Pero a lo largo de Norteamérica, great healing evangelists began to rise up. empezaron a levantarse también los evangelistas de sanidad.
One whom you might have heard of was Oral Roberts. Uno que ustedes quizás han escuchado nombrar era Oral Roberts. But commensurate with that, Pero a la par de eso, there were over 100 fairly well-known evangelists había otros 100 evangelistas bastante bien conocidos, crisscrossing the United States and other nations of the world, cruzando por aquí y por allá, no solo los Estados Unidos, sino otras naciones en el mundo, whose emphasis was on healing. cuyo énfasis estaba sobre la sanidad. Most of them had large canvas tents that they moved from place to place. La mayoría de ellos tenían carpas que iban moviendo, grandes estas, de un lugar a otro. Many of them had very powerful ministries. Y muchos de ellos tenían ministerios muy poderosos. One was a man by the name of Jack Cole. Uno de ellos se llamaba Jack Cole. Very strong, dynamic miracles would happen in his meetings. Había milagros muy dinámicos, muy portentosos que se daban en sus reuniones. He would do things to people that would kill them if God wasn't in it. Él hacía cosas a las personas que los hubiera matado de no haber sido por la intervención de Dios. In a meeting in Springfield, Missouri, Por ejemplo, en una reunión en la ciudad de Springfield, en there's a Missouri, little 5-foot-tall woman, había una mujer así, más o menos de esta estatura, all bent over from some serious kind of arthritis or something in her back. toda doblegada por causa de una condición de artritis o algo que tenía en la espalda. Maybe it was osteoporosis, I don't know. Quizás era osteoporosis, no lo sé. She was all bent over. Pero estaba toda jorobada y caminaba de esta forma. When she came to be prayed for, Cuando ella pasó para recibir oración, he said, "Do you believe Jesus will heal you?" le dijo él a ella, ¿usted cree que Jesús la puede sanar? He always asked everyone that. De hecho, siempre tenía la práctica de preguntarle a todo el mundo eso. She said yes. Ella dijo, sí. He was a big man, much taller than I, Él era un hombre muy grandote, mucho más alto que yo. about 150 kilos. Pesaba unos 150 kilos. He's put his knee in her back. Pone la rodilla de él en la espalda de la mujercita, He grabbed her shoulders, la agarra de los hombros and he said, "In the name of Jesus, come straight." y dice, en el nombre de Jesús, enderézate. And he jerked her back straight up. Y le tironea y le enderezó porque le enderezó. You could hear her bones snapping all over the auditorium. Se podían oír los huesos de esta tronando por todo el auditorio. It was a larger auditorium than that. Era un auditorio más grande que este. It was like hickory branches breaking. Era así como ramitas que estaban tronando. Everybody thought he had killed her, Todo el mundo pensó, ya la mató a la viejita, that he had broken all her bones. que le había roto todos los huesos. But he gave her a shove. Pero le dio un empujón Run in the name of y Jesus. le dice, ahora sí corre en el nombre de Jesús. She took off running around and around the Y auditorium. despega la viejita corriendo, dando vueltas y vueltas por el auditorio. He had those kind of miracles all the time. Él tenía ese tipo de milagros de continuo. And there were many others that God was using in those years. Y había muchos otros que Dios estaba usando en esos años. That was present truth for that decade of the 1950s. Esa fue la verdad presente para esa década de los 1950s. But as everything, Pero como lo es en todas las cosas, it came vino to pass. y pasó. And then in the 1960s, another emphasis began to come. Y luego en los años 1960 vino otro énfasis. It was not on the evangelist ministry, No era sobre el ministerio del evangelista, but it was more on the teacher's ministry. sino que más bien era sobre el ministerio de los maestros. There's a passage in Isaiah Hay un pasaje en el libro de Isaías that says, "Neither will I hide your teachers in a corner anymore." que dice, y ya no más esconderé a tus maestros en un rincón. And it was time for that to begin happening in the church. Y era tiempo de que esto empezase a acontecer en la iglesia. And God raised up many teachers and anointed teachers. Y Dios levantó muchos maestros y maestros ungidos, de hecho. And they were thrust into great prominence. Y fueron impulsados hasta llegar a tener gran prominencia. And it came along with what we knew as the charismatic renewal. Y vino acompañado de aquello que nosotros hemos reconocido como la renovación carismática, Where God began to pour out His Spirit on Protestants and even Catholics all over the world. en medio de lo cual Dios empezó a derramar de su Espíritu Santo no solamente sobre protestantes, sino también sobre católicos alrededor del mundo. And in a matter of a few years, Y en un lapso de unos cuantos años, the prominent ministries were all teachers, los ministerios prominentes resulta que eran todos maestros, emphasizing
emphasizing the truths that were relevant to that renewal. enfatizando las verdades que eran relevantes para aquella renovación. We were part of that which God was doing in those years. Y nosotros fuimos parte de lo que Dios estaba haciendo en aquellos años. Great and wonderful things happened all over the world. Y cosas maravillosas y grandiosas acontecieron por todo el mundo. As the teachers went out explaining the Bible, Conforme los maestros salían para explicar la Biblia, releasing faith through the hearing of the Word of God. soltando la fe a través de que la gente oyese la palabra de Dios. And millions were appropriating the promises Y había millones que se estaban apropiando de las promesas, that were being clearly elucidated by the teachers. que estaban siendo claramente ilustradas y expuestas por los maestros. Those things at that time were present truth for the church. Estas cosas en aquel entonces eran la verdad presente para la iglesia. But that emphasis passed. Pero aún ese énfasis pasó. And in the 1980s, Y luego en los años 1980 an emphasis came on the pastoral ministry. vino un énfasis sobre el ministerio pastoral. And the pastors of the world, Y los pastores del mundo, of the great mega churches, came into de prominence. las grandes mega iglesias, entraron ahora en prominencia. Men like Paul Yonggi Cho in Korea, Hombres como lo es Paul Yonggi Cho allá en Corea, and others y otros aún, whose churches had exploded in growth. cuyas congregaciones habían explotado en crecimiento. Suddenly they were in the forefront. Y de repente ellos llevaban la delantera. And people were traveling to these large churches all over the world Y la gente estaba viajando a estas mega congregaciones ubicadas por todo el mundo to try to learn something of what God was doing. para tratar de aprender algo de lo que Dios estaba haciendo. And church growth became the big emphasis. Y entonces el gran énfasis se tornó en el crecimiento de la iglesia. And everybody was going to church growth seminars. Y todo el mundo estaba yendo a sus seminarios para crecimiento de la iglesia. And in about 10 years, that sort of passed. Y ya como en unos 10 años más o menos eso empezó a pasar. Then in the early 1990s, Y luego en la primera etapa de la década de los 90, an emphasis began to develop on the prophetic ministry. un énfasis empezó a desarrollarse sobre el ministerio profético. And a lot of teaching on prophets. Y hubo mucha enseñanza sobre los And profetas. prophet conferences and prophecy conferences Y going on. había congresos y todo tipo de seminarios de profetas brotando por acá y por allá. And that has been going on now for 10 years or so. Y eso lleva ya unos 10 años de estarse dando. Now currently we see a great emphasis on apostles. Ahora actualmente lo que nosotros estamos viendo es un gran énfasis en los apóstoles. And I don't doubt that God is behind these emphases. Y no dudo yo el hecho de que Dios esté detrás de estos énfasis. This is present truth. Esta es la verdad presente. But we have problems with every one of these times of fresh emphasis. Pero tenemos también nuestros problemas con cada uno de estos tiempos de refrescamiento, de refrigerio presente. We face two challenges every time God is bringing forth a fresh emphasis. Confrontamos dos retos cada vez que Dios trae un énfasis fresco. One problem is Uno de estos problemas es some go beyond the Word of God. que algunos van más allá de la palabra de Dios They carry things to extremes that are not biblical, y llevan las cosas, sus conceptos a extremos que dejan de ser bíblicos, and they begin to bring reproach upon the work of God. y entonces empiezan a traer reproches sobre la obra de Dios. Oftentimes carnality comes in. A menudo aún hasta la carnalidad llega a infiltrarse. As leaders, we're all very prone to the problems of pride. Y como líderes, pues todos estamos muy propensos a los problemas del orgullo. And unfortunately, Y desafortunadamente, most of us do not have a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to keep us humble. la mayoría de nosotros no tenemos un aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás para mantenernos así humildes. So we start getting lifted up with pride if No. God starts using us. Entonces nosotros empezamos a inflarnos con orgullo en caso de que Dios nos esté utilizando. And then the love of money and position and power come in. Y luego, además de todo, se infiltran el amor al dinero y de la posición, de los bienes, y del poder. That happened in the 50s with the evangelists. Eso sucedió en los años 50 con los evangelistas. It happened in the 60s and 70s with the teachers. Sucedió en los 60s y los 70s con los maestros. It happened in the 80s with some of the pastors. Y sucedió en los 80s con algunos de los pastores. In the 90s with some of the prophets. Y en los 90s con algunos de los profetas. The prophets began to profit. Los profetas empezaron a tener ganancias. That doesn't translate probably, but Probable. P-R-O-F-I-T. Ajá. Lo que pasa es que en inglés suena igual, prophet y prophet, profetas y ganancias. They began to make a trade of the Bible, of their ministry. Vaya, empezaron a hacer toda una industria de la Biblia y del ministerio. Now, the same thing happens with apostles. Y ahora resulta que lo mismo está sucediendo con los apóstoles. Somebody announces themselves as an apostle. Alguien se anuncia y dice ser apóstol.
And then they want everybody to be subject to their apostleship. Y luego quiere que todos los demás estén sujetos a su apostolado. I've been given numerous ultimatums in my lifetime by different groups. A mí ya me han extendido varios ultimátums a lo largo de mi vida por diversos grupos. Ultimatums to do certain things that I couldn't do. Ultimátums para que yo hiciese cosas que yo considero que no puedo ni debo hacer. Some who were compromising righteousness. Algunos que estaban condescendiendo en áreas, por ejemplo, en cuanto a la justicia, Were trying to force everyone down to their level. tratando de obligar que todos los demás se rebajasen a su nivel. They can be men and women of great influence Ellos podrán ser hombres y mujeres de gran influencia, who will put great pressures on you que imponen grandes presiones sobre uno, to conform to their own carnality, con tal de que uno se conforme a la carnalidad de ellos their own desire to turn the gospel ministry into a profit center. y su propio deseo de convertir el ministerio en un centro de ganancia. And we've been told all kinds of things that we had to do. Y a nosotros se nos ha dicho todo tipo de cosas que supuestamente deberíamos de hacer. And if not, there were certain consequences we would suffer. Y si no lo hiciésemos, entonces habría ciertas consecuencias que nosotros tendríamos que padecer. Well, thank God, Pues gracias a Dios, He gave us grace Él nos dio gracia to say to these brothers, para poder decirle a estos hermanos, we can't do what you're asking us to do no podemos hacer lo que ustedes nos están pidiendo que hagamos because it's not according to the Scripture. porque no va conforme a las Escrituras. I was asked by a group of so-called apostles 25 years ago Me pidió un grupo de susodichos apóstoles hace unos 25 años that I had to submit the ministry of World Map to their apostleship. que yo tenía que someter el ministerio de World Map a su apostolado. They were 5 of the most prominent ministries of the time. Eran 5 de los ministerios más prominentes de aquella época. I took it to our board of directors. Yo lo presenté esto ante nuestros directores. They laughed at the proposal. Ellos se rieron ante la propuesta. It's crazy. Dijeron, está loca la cosa. How can men 3,000 miles away ¿Cómo puede ser que hombres a casi 5,000 kilómetros de distancia possibly think they can give oversight to a ministry posiblemente crean ellos que pueden dar una supervisión a un ministerio that already has a board of directors who's giving oversight to it? que ya tiene sus directores que le están dando supervisión y cobertura a ello? A ministry for which they have no responsibility. Un ministerio por el cual ellos no tienen ninguna A responsabilidad. ministry about which they know practically nothing in terms of its function and its work. Un ministerio acerca del cual ellos no saben prácticamente nada, ni siquiera en forma de cómo procede o cómo funciona. Now there was a threat that accompanied the ultimatum. Y curioso que había una amenaza que iba acompañando el ultimátum. If you don't do this, Si ustedes no hacen esto, you're cut off. los vamos a cortar, We'll all take a stand against you. todos nos vamos a apostar en contra de ustedes. Well, no one likes to be cut off. Y pues a nadie le gusta ser hecho a un lado, ¿verdad? No one likes to have their name besmirched by others who might say false things about you. A nadie le gustaría tener el nombre de uno, estar ahí en la boca de los otros diciendo cosas gachas de uno, ¿verdad? But if God be for us, Pero si Dios es por nosotros, who can be against us? ¿quién contra nosotros? The Lord spoke to my wife some years ago, Entonces el Señor le habló a mi esposa hace unos años and He gave her a simple word of wisdom. y le dio una sencilla palabra de sabiduría. It's never wrong to do what's right. Nunca está mal el hacer aquello que está bien. Would you say that? A ver, ¿lo pueden decir conmigo? Nunca está mal el hacer aquello que está bien. Not what we're being pressured to do No aquello a lo cual se nos está presionando que hagamos. by leaders whose motives are rather suspect. Por causa o por medio de líderes cuyos motivos o motivaciones son algo sospechosos. By those who are threatening. Por aquellos que están amenazando. And the Lord spoke to her another thing. Y el Señor le habló otra cosa. It's never right to do what's wrong. Le dijo a ella, nunca está bien el hacer lo que está mal. Can you say that? ¿Podrán decir eso también? Nunca está bien hacer lo que está mal. It's never right to do what's wrong, Nunca está bien hacer lo que está mal. and it's never wrong to do what's right. Y nunca está mal el hacer lo que está bien. Always do what's right. Siempre haz lo que está bien. That's what Jesus did. Eso es lo que hacía Jesús, de hecho. He said, I do always those things that please the Father. Él dijo, yo hago siempre aquello que agrada al Padre.
Pharisees and Sadducees were pressuring him. Los fariseos y los saduceos le estaban presionando. The people were wanting to put a crown on his head, La gente quería poner una corona sobre su cabeza and he had to flee out of the midst of them. y él tuvo que salir huyendo del medio de ellos. How many of you would have run from a crown ¿Cuántos de ustedes le hubieran corrido a una corona if they wanted to make you a king? si te querían hacer rey o reina? But Jesus ran from that. Pero Jesús sí corrió del medio de eso, He did not come to rule over the people. porque Él no vino a reinar sobre la gente. He will do that someday. De hecho, eso lo hará, pero algún día. But he came to serve and to give his life, Pero Él vino a servir y a dar su vida, setting a model for all of us who would follow in his steps. estableciendo un modelo para todos nosotros que habríamos de seguir en sus pasos. And in setting that model, he would not compromise his model as a servant. Y al estar estableciendo ese modelo, Él no condescendería en ningún área en cuanto a su modelo. So when these wrong things began happening, Entonces, cuando estas cosas erradas y malas empezaron a in suceder, something God may have initiated, en algo que quizás Dios sí inició y propició, there is another reaction. hay otra reacción, pues. Some begin to reject what God is saying and Al- speaking. algunos empiezan a rechazar lo que Dios está diciendo y hablando. On the one side, you have those who are coming in and identifying for wrong motives. Entonces, por un lado, tenemos a aquellos que están entrando, identificándose, pero que tienen motivaciones erradas. They identify with what God is Se doing identifican con lo que Dios está haciendo, because they see it as an opportunity to make money porque ellos lo ven como una oportunidad para adquirir ganancias, or to get famous o para tener fama, or to come to prominence. o para entrar en prominencia. And on the other side, Y luego, por otro lado, because of the bad things or wrong things that can be happening, por causa de las cosas malas o equivocadas que pueden estarse dando, you have those that turn away from what God is doing and begin to oppose it. tenemos aquellos que empiezan a darle la espalda a lo que Dios está haciendo y hasta se oponen a ello. You remember in Acts chapter 8, ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Hechos 8? there was a sorcerer named Simon. Había un mago que se llamaba Simón. He saw Peter and John laying hands on the Samaritans, Él vio cómo Pedro y Juan imponían las manos sobre los samaritanos, and these Samaritans were being filled with the Holy Spirit. y estos samaritanos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Something supernatural was happening. Era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo. Simon wanted to get in on this, Y Simón pues quería entrarle a esta onda. and he offers Peter money. Entonces le ofrece dinero a Pedro. Let me have this gift. Dice, oh, dejen que yo también tenga este don. Why did Simon want the gift? ¿Por qué es que Simón quería el don? A ver, What was his motive? ¿cuál era la motivación de Simón? What was Simon's motive in offering money to get this gift? ¿Cuál era la motivación de Simón al hasta ofrecer dinero con tal de adquirir este don? Probably money. Probablemente dinero. He could charge the people, Él podría entonces cobrarle a la gente. and then he'd lay hands on them. Y entonces, habiendo pagado módica cuota, le impondría las manos, ¿verdad? I hope this never happens in Mexico. Ojalá esto nunca llegue a darse aquí en México. But in America, we had prophets doing that. Pero en América, en Estados Unidos, nosotros teníamos profetas que empezaron a hacer esto. You could get a $25 prophecy, Uno podía dar la profecía de $25, a $50 prophecy, o el modelo superior de $50, or a $100 o el de prophecy. lujo de $100, ¿verdad? Now that's not a story, that's true. Para eso no es ningún cuento, eso de veras sucedió. Now obviously for those who are sincere Ahora, obviamente para aquellos que son sinceros and who recognize the craziness and the wrongness of that, y que reconocen la locura y lo errado de eso, they want to pull back from prophecy. esa gente entonces lo que quiere hacer es retractarse en medio de todo esto profético They want to denounce the whole thing. y quieren denunciar todo este asunto. But both attitudes are wrong. Pero de hecho ambas actitudes están mal. The Simon attitude is certainly wrong. La actitud de tipo Simón obviamente que está mal, But rejecting what God is doing because of the Simons is likewise wrong. pero el rechazar lo que Dios está haciendo por causa de esos Simones, esta actitud igualmente está mal. When the Lord is bringing forth an emphasis, Cuando el Señor está propiciando un énfasis, whatever that emphasis is, cualquiera que sea ese énfasis, we want to do what the Bereans did. nosotros debemos de hacer lo que hacían los de Berea. In Acts chapter 17, Allí en Hechos 17, it says of the Bereans se dice de estos habitantes de Berea that they searched the scriptures daily que ellos escudriñaban diariamente las escrituras to find out if what Paul and Silas was teaching was right. para descubrir si aquello que Pablo y Silas estaban enseñando era lo correcto.
And so that's what we should do. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Be like the Bereans. Ser como estos de Berea. You can read it in Acts 17, verse 12. La referencia específica es Hechos 17:12. When a present truth is coming into the church, Cuando hay una verdad presente que se está adentrando en la an iglesia, emphasis that's motivated by the Spirit, un énfasis que está siendo motivado por el Espíritu Santo, we want to examine the Scriptures y nosotros debemos de querer escudriñar, examinar las Escrituras and accept the scriptural teaching on that emphasis. y aceptar una enseñanza bíblica sobre ese énfasis. On the other hand, Ahora, por otro lado, because of what we see in the Simons, por causa de lo que nosotros podemos ver en cuanto a los Simones, we can have a tendency to just want to throw it all out and not have anything to do with it and not study the Scripture. nosotros podemos tener una tendencia, descartarlo como un todo y no querer nada que ver con ello. What I'm urging you to do with the current emphases that come to you Yo lo que estoy tratando de hacer con estos énfasis actuales que les están llegando ya, is to always search the Scriptures es que siempre escudriñen las Escrituras and go only as far as the Scriptures y procedan solamente hasta llegar hasta donde las Escrituras se los permiten. and don't come short of what the Scriptures teach. Pero tampoco se queden cortos en cuanto a la enseñanza de las Escrituras. 50 years ago, Hace 50 años, about this month, más o menos en este mes, I drove to the city of Sacramento, California, yo iba manejando a las ciudades de Sacramento en el estado de California to hear a man by the name of P.M. Samuels. para escuchar un hombre cuyo nombre era P.M. Samuels. He was from the nation of India. Él provenía de la India. He was the first apostle that I ever met. Él fue el primer apóstol que yo llegué a conocer. He was a true apostle. Él era un verdadero apóstol. I was 18 years old, Yo tenía 18 años. knew nothing about nothing, Yo no sabía nada de nada. well, nothing about everything, Bueno, más bien nada de todo. but I was trying to learn. Pero yo estaba tratando de aprender. And so when I arrived to hear this brother speak, Entonces cuando yo llegué para escuchar a este hermano predicar, he brought a message that I could still preach to you this morning. él dio un mensaje que hasta la fecha yo se los podría predicar esta mañana. Usually when an apostle speaks, Normalmente cuando un apóstol habla, you hardly ever forget what he says. uno difícilmente llega a olvidar lo que éste dijo. I could preach the sermons of the apostles that I've heard preach. Yo podría predicarle los mensajes de los apóstoles a quienes yo he escuchado predicar. I heard an apostle in Los Angeles by the name of Fred Poole Yo escuché a un apóstol en Los Ángeles cuyo nombre era Fred Poole. from the Wales Apostolic Movement. Era del movimiento apostólico de Gales. I could preach a sermon still 48 years later. Yo podría hasta hoy, 48 años después, predicar sus mensajes. That would be true of most of the apostles I've heard in my life. Y esto sería cierto en cuanto a todos los apóstoles que yo he escuchado en mi vida. There's an impact and authority in their word that sticks with you. Hay un impacto, una durabilidad de la palabra que ellos lanzan hacia uno. But what were the marks of P.M. Samuels? Pero pregunto, ¿cuáles eran las marcas, lo que destacaba a P.M. Samuels? Well, here's how his ministry started. Bueno, ahí les va cómo empezó su ministerio. He lived in the state of Kerala. Él vivía en el estado de Kerala. I was to find this out some years later traveling in India. Esto yo lo llegué a descubrir varios años después al estar viajando por la India. Brother Samuels never made a boast of his sufferings for Christ. El hermano Samuels nunca pregonaba en cuanto a sus sufrimientos por Cristo. The state of Kerala in India El estado de Kerala, allá en India, is where the apostle Thomas landed in about the year 62. es donde el apóstol Tomás llegó por ahí del año 62. There's a city there today called Cochin. Hay una ciudad allí que se llama hoy Cochin. We've had some large leadership training conferences there in that city. Hemos tenido unos grandes seminarios o entrenamientos de líderes allí en esa ciudad. 40% of the people in Kerala state are Christian. Un 40% de la gente de allí del estado de Kerala es cristiana. In the north of India, En el norte de la India there are states in which 1 out of a million might be a believer. hay estados en los cuales la proporción de cristianos es aproximadamente 1 de 1,000,000. There are cities of over 1 million in northern India without one single believer, even today. Hay ciudades en el norte de la India que tienen millones de habitantes y no cuentan con ni siquiera un solo cristiano aún hoy. But in Kerala state, Pero ahí en el estado de Kerala, 40 out of every 100 people are Christians. 40 de cada 100 personas son cristianos. They've had the gospel for almost 2,000 years. Han tenido el evangelio ya por casi 2000 años. Now that was the state P.M. Samuels lived in. Ahora, ese era el estado en el cual vivía P.M. Samuels.
But there was a call of God on his life Pero hubo un llamado de Dios sobre su vida to go where Christ had not been preached. para que fuese él a donde Cristo no había sido todavía predicado. And the Lord spoke to him to go to a state to the north, 1,200 miles. Y el Señor le habló a él de que fuera al norte, a un estado, a unos 1,800 kilómetros, a donde no había habido alguien. And this was back in the 1920s. Esto fue allá en los años 1920. He had no money. No tenía él dinero. He could not pay passage on a train. Él no podía pagar su pasaje en un tren. And there were few motor vehicles in India in those years. Y había pocos vehículos motorizados en la India en aquel entonces. And so he set off with his wife and 4 children to walk 1,200 miles. Así que él se preparó y se lanzó con su esposa y sus 4 hijos caminando hasta allá esos estados del norte, Through areas he knew nothing about. atravesando áreas de las cuales él no sabía nada. He had no money to buy lodging. Él no tenía dinero para pagar albergue durante las noches. As the journey progressed, they eventually ran out of food. Y conforme iba progresando su viaje, pues tarde o temprano se les acabó la comida. They had gone on for many days without any food. Y ya llevaban varios días sin tener nada que comer. And 2 of his children died of starvation on that journey. Y 2 de sus hijos se murieron por causa de la falta de alimento durante ese viaje. He was broken and crushed, Él quedó aplastado, desquebrajado. crying out, "Oh God, Y en su quebrantamiento clamaba diciendo, oh Dios, why are you requiring this of me?" ¿por qué es que tú me estás exigiendo esto? But he pressed on to the north Pero prosiguió hacia el norte. and finally arrived where God had told him to go. Y finalmente llegó hacia donde Dios le había dicho que tenía que ir. There he began to labor among the Hindus and Muslims. Allí empezó a laborar entre los hindúes y los musulmanes. They are not responsive to the gospel. Y estos no son quienes responden al Evangelio. God began to do miracles by his hands. Entonces Dios empezó a obrar milagros por medio de sus manos. And as he would deliver the demon-possessed Y al él ir liberando a los poseídos por demonios and heal the sick, y sanando a los enfermos, converts began to come. aquellos conversos empezaron a llegar. People began to turn from their idolatry to Christ. La gente empezó a dar la espalda a su idolatría y llegar a Cristo. And as the years went by, Y al seguir pasando los años, there were many, many prices he had to pay to fulfill his ministry. hubo muchos precios que él tuvo que seguir pagando con tal de llevar adelante su ministerio. Many sufferings. Muchos sufrimientos. He was stoned on numerous occasions. Él fue lapidado en varias ocasiones He was beaten on numerous other occasions. y fue golpeado en numerosas otras ocasiones As he traveled with the young men and women he was training, al ir viajando con los jóvenes y jovencitas que él estaba entrenando. frequently they would be stoned for preaching the gospel. A menudo eran apedreados por haber estado predicando el Evangelio, But he kept on pero él seguía adelante, doing what God had called him to do. haciendo aquello a lo que Dios le había llamado que hiciese. When I met him in 1950, Cuando yo lo conocí en 1950, about 25 years after he had started his ministry in that state, unos 25 años después de que él había iniciado su ministerio en ese it estado, was the state of Andhra Pradesh. era el estado de Andhra Pradesh. He had about 500 churches established, Él tenía unas 500 iglesias ya establecidas, about 50,000 believers, unos 50,000 creyentes, and was doing a great apostolic ministry. y estaba efectuando un gran ministerio apostólico. And God was using him in a powerful way. Y Dios lo estaba usando en una manera poderosa. His ministry was totally indigenous. Su ministerio era totalmente indígena. There were no Americans or British that were part of it. No había ni estadounidenses ni ingleses que formaban parte de ello. It was all Indians that he had raised up and trained. Todos eran gente de la misma India que él había levantado y entrenado. He was doing things the Bible way. Él estaba haciendo las cosas a la manera bíblica. God was honoring his Y ministry. Dios estaba honrando su ministerio. There's much more I could tell you about Apostle P.M. Samuels. Hay mucho más que yo les podría decir acerca del apóstol P.M. Samuels. Today there's over 5,000 churches in that movement he raised up. Hoy en día hay más de 5,000 congregaciones de aquel movimiento que él levantó. Several million believers Varios millones de creyentes spread over most of the states of India. difundidos a lo largo de la mayoría de los estados de la And India. the movement is growing very, very fast. Y el movimiento se está extendiendo muy rápidamente.
But I went to Brother Samuels after his message, Pero yo fui para platicar con el hermano Samuel después de su mensaje. and I said, Brother Samuels, Le dije, mira hermano Samuel, what can we do to see more apostles rise up in the church? ¿qué podemos hacer nosotros para ver más apóstoles levantándose en medio de la iglesia de Cristo? In those years, I didn't know of a single apostle in the church in America. En aquellos días yo no sabía de ni siquiera un solo apóstol en la iglesia estadounidense. And he gave me a simple answer. Y su respuesta fue muy sencilla. He said, Brother Ralph, Me dijo, mira hermano Ralph, the ministry of an apostle or prophet or an evangelist or pastor or teacher is a gift. el ministerio ya sea de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro, todo ello, cualquiera de ellos, es un don. And Jesus taught us that we should ask for the gifts that he offers. Y Jesús nos dijo, nos enseñó que nosotros deberíamos de pedir aquellos dones que Él nos ofrece. He gives the gift of the Holy Spirit to those who ask him. Él da el don del Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. He gives the gift of salvation to those who ask. Él da el don de la salvación a aquellos que lo piden. He gives healing to those who ask. Él da sanidad a aquellos que lo piden. They're all gifts Todos son dones given in response to someone wanting them. que son dados en respuesta al hecho de que alguien por ahí los quiere. So he said, when you pray, Entonces dijo Él, me dijo a mí, cuando usted ore ask God to give these gifts to the church. y pida que Dios dé estos dones a la iglesia. Ask God to raise up apostles and prophets in the church. Pídale a Dios que Él levante apóstoles y profetas en la iglesia. So over the 50 years since, Así que a lo largo de los 50 años que han transcurrido desde ese entonces, we've been asking, nosotros hemos estado Lord, pidiendo, raise up true apostles. oh Señor, levanta verdaderos apóstoles, Raise up true prophets. levanta verdaderos profetas, Raise up true evangelists. levanta verdaderos evangelistas, Raise up true pastors and true teachers. levanta verdaderos pastores, verdaderos maestros. And God's answering that prayer. Y Dios está dando respuesta a esa I know oración. it's not my prayer only. Yo sé que no es solamente mi I'm sure it's the petición. prayer of thousands, maybe tens of thousands of others around the world. Quizás mi oración es una entre miles, quizás decenas de miles que están por todo el mundo. But when God begins to respond Pero cuando Dios empieza a responder and to answer prayer y da respuesta a la oración and to bring forth something of a fresh emphasis, y propiciar algo de un énfasis fresco, always there will be the counterfeit. siempre habrá la falsificación, Always there will be the carnality. siempre habrá la carnalidad, Always there will be those who turn the truth of God and twist it to some way for selfish reasons. siempre habrá aquellos que le dan giros y tuercen la palabra y la verdad de Dios para con tal de ganar algo para sí mismos. But my appeal to you today Pero mi apelación a ustedes que están aquí hoy is embrace the present truth. es que ustedes lleguen a abrazar la verdad presente, Have an understanding of the times. que tengan un entendimiento de los tiempos. But spend much time in the Word Pero les insto a que pasen mucho tiempo en la palabra, to keep it within the boundaries of what God has said, para que mantengan esto dentro de los límites de lo que Dios ha dicho y establecido. as well as by what He is saying. También al igual que por medio de lo que todavía está diciendo. Now forgive me for taking a few extra moments here, Les voy a pedir disculpas por haberme tomado unos minutos extras, but I want to close by trying to make one point very clear. pero sí voy a terminar ya tratando de dejar muy en claro un cierto punto. We've talked about general truth and present truth. Hemos hablado de la verdad general y de la verdad presente. General truth is what God has said. La verdad general es aquello que Dios ya ha dicho. We have a record of it here. Tenemos un registro de ello aquí. But God has not only spoken in the past, Pero Dios no solamente ha hablado en el pasado, He is speaking in the present. Él sigue hablando hasta en nuestro tiempo. You remember Jesus' words that are recorded in Matthew 4, verse 4? ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús registradas en Mateo 4:4? He was being tempted of the devil, Él estaba siendo tentado por el diablo and Jesus said, "Man shall not live by bread alone, y dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Now, I'm not going to give you the technical terms, but I will try to explain something. Ahora no les voy a dar los términos técnicos, pero sí voy a tratar de explicar algo. There is a tense in the Greek language Hay un tiempo, un modo, podríamos decir así, en el idioma griego, that refers to something that happens que se refiere a algo que sucede and keeps on happening. y sigue sucediendo. I call it a present continuing or present continuous tense. Yo le llamo el tiempo presente continuo.
Now, if you go to a Greek scholar, they'll use more technical terms to describe that. Ahora, si usted va con un erudito en el griego, ellos van a utilizar términos más técnicos. When we run into that present continuing tense, Cuando nosotros nos topamos con este tiempo presente continuo, our English translators try to indicate that by a suffix, that is something they add to a word. nuestros traductores tratan de denotar eso por medio de un sufijo. They add ETH. Le añaden, bueno, en este caso, digamos, un gerundio. En el inglés ponen un ETH. Something that that proceeds is proceedeth. That means present continuing. Digamos, algo que sale, sigue saliendo. But here's the point of Matthew 4:4. La idea detrás de Mateo 4:4 es esta. We live by every word that proceedeth out of the mouth of God. That is, God speaks and keeps on speaking. Nosotros vivimos por toda la palabra de Dios que sale y sigue saliendo de la boca de Dios. This is what he said. Esto fue lo que dijo. But he's also saying something today. Aunque esto fue lo que Dios ya dijo, Dios sigue diciendo cosas hoy en día. Now, what he is saying today will never contradict what he has said. Ahora, ciertamente lo que Dios está diciendo hoy nunca va a contradecir lo que ya está dicho en la Biblia. But it will give specifics for the present. Pero sí nos va a dar detalles específicos para el tiempo presente. What he is saying will give us understanding of our present time. Lo que Él está diciendo nos dará entendimiento de nuestro tiempo actual. God is speaking. Dios está hablando. He is saying something. Él está diciendo algo. There's always a proceeding word coming from God. Siempre hay una palabra que procede de parte de Dios. And we have the same thing in Revelation chapter 2, 3, and 4. Y tenemos lo mismo en el Apocalipsis capítulos 2, 3 y 4. 7 times, En 7 ocasiones, Jesus talks to the 7 churches, Jesús le habla a las 7 iglesias and he concludes his message to the church y concluye su mensaje a la iglesia by saying this: diciendo esto. He that has an ear, Aquel que tiene oídos, let him hear que oiga what the Spirit is saying, present tense, to the church. lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Noten el tiempo presente. Not what he said. No lo que dijo. We need, of course, to understand what he said. Nosotros, por supuesto, que necesitamos entender lo que ya ha dicho Believe what he said. y creer lo que ha dicho, But we also need to hear what he's saying. pero también necesitamos oír lo que está diciendo. That's how we gain understanding of the time. Es así como nosotros adquirimos el entendimiento de los tiempos. Hear what the Spirit is saying to the church. Oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. There is a present word, Hay una palabra presente, present emphasis un énfasis presente that God wants us to hear. que Dios quiere que nosotros oigamos. You say, well, how can we hear? Y usted dirá, bueno, ¿y cómo podremos oír? Well, had we another 3 sessions, we could explain that fully. Oh, pues apenas con otras 3 sesiones podríamos explicar eso plenamente. But let me give you one quick verse in closing. Pero les voy a dar un verso rápido para terminar. We read in Hebrews chapter 4, Nosotros podemos leer en el capítulo 4 de Hebreos. today, Hoy, if you want to hear his voice, si usted quiere oír su voz, harden not your heart. no endurezcáis vuestros corazones, dice. If you want to hear his voice, Si usted quiere oír la voz de Dios, harden not your heart. no endurezca su corazón. What are the things that harden our hearts? ¿Cuáles son esas cosas que endurecen nuestros corazones? The trials and tests that come to you as a minister of the gospel. Aún son las pruebas y las tribulaciones que vienen a nosotros como ministros de You're Dios. doing what you think God told you to do. Usted está haciendo aquello que piensa que Dios le dijo que hiciera You're doing it to the best of your ability. y usted lo está haciendo conforme a lo que más hay en su propia capacidad, But all that comes pero resulta que todo lo que viene seems to be trials and tribulations. parece no ser sino pruebas y tribulaciones. Now in our session tomorrow, Ahora, en nuestra sesión de mañana, when we speak in one of the sessions on the making of a leader, cuando estemos hablando en una de nuestras sesiones sobre la formación de un líder, I'm going to deal with that issue. yo voy a tratar con ese punto. But that can result in a hardening of your heart. Pero ello puede resultar en que el corazón de uno sea endurecido. Joseph had a word from God. José él había recibido una palabra de parte de Joseph Dios. had dreams and revelations that he was going to be a ruler. José había recibido sueños y revelaciones de que él habría de ser uno que regiría. But where did he end up for 13 years? Pero luego, ¿dónde acabó durante 13 años? In an Egyptian prison En una cárcel egipcia, where he was bound in chains. donde estaba atado en cadenas.
And Psalm 105, commenting on that, Y el Salmo 105, al comentar sobre eso, says the iron entered into his soul. dice que el hierro se impregnó en su alma. The iron of those chains entered into his soul. El hierro de esas cadenas se impregnó en su alma. It had produced a hardness, Había producido ya entonces una dureza, unforgiveness. una falta de perdón. Someone has spoken wrongfully of you. En el caso de usted, quizás alguien habló mal de usted. Someone has used you despitefully. Alguien lo ha usado menospreciadamente. Someone has made threats against you. Alguien le ha lanzado amenazas. You've done what is right. Y usted ha hecho lo correcto. But then they spread evil reports of you. Pero luego ellos difundieron reportes malos en cuanto a usted. Instead of giving the lamb response, En lugar de dar la respuesta entonces como un cordero, Jesus didn't open his mouth when they were persecuting por him. ejemplo en el caso de Jesús, él no abrió su boca cuando le perseguían. As a lamb before her shearers was dumb, Como una oveja ante sus trasquiladores enmudeció, so he opened not his mouth. así no abrió su boca. When someone is shearing you, Cuando alguien lo está trasquilando a uno, it's hard not to go, es bah! difícil no hacerle bah. It's hard not to complain. Es difícil no quejarse. But that brings hardness of heart. Ello trae dureza de corazón. If you want to hear his voice, Si usted quiere oír su voz, harden not your heart. no endurezca su corazón. Keep your heart tender before the Lord. Mantenga su corazón tierno delante de Dios. Love at all times. Ame en todo tiempo Forgive at all times. y perdone en todo tiempo. Stay in the book at all times. Y manténganse en el libro en todo And be tiempo. established Y sea establecido in the present truth. en la verdad presente. Have an understanding of the times, Tengan un entendimiento de los tiempos and you'll know what Israel y usted sabrá ought to do. lo que es real y que ha de hacer. Thank you, and God bless you.